Sean bienvenidos. En esta oportunidad continuamos estudiando pruebas de hipótesis relacionadas con la distribución chi cuadrada. Particularmente estudiaremos pruebas de bondad de ajuste que tienen que ver con frecuencias esperadas desiguales. Anteriormente ya hemos trabajado un ejemplo en donde estamos observando que las frecuencias esperadas, en aquel caso relacionadas con ausentismo de trabajadores, eran iguales. En el ejemplo que presentamos en la clase anterior, decíamos, de acuerdo a la hipótesis nula, que se esperaba que de las 60 ausencias al trabajo que habían en una semana, entonces cada día de la semana hubiera una misma cantidad de ausencias. En otras palabras, se esperaba de que esas 60 ausencias al trabajo quedaran distribuidas de manera equitativa o de manera uniforme entre los 6 días de la semana. De modo que se esperaba que hubiera de 10 ausencias el día lunes, 10 el día martes, 10 el miércoles y así para cada uno de los días restantes de la semana. Sin embargo, en el caso de la prueba chi cuadrada, que también llamamos chi cuadrada, puede utilizarse en situaciones en donde las frecuencias esperadas no sean iguales. Entonces, acá en el ejemplo previo, lo que estamos valorando es que en este caso, para las categorías que teníamos, que eran los días de la semana, entonces había cierta uniformidad en cuanto a la distribución de las ausencias. Sin embargo, en algunas situaciones, como vamos a ver en este video, tenemos que a las diferentes categorías se le puede ponderar de manera diferente, ya sea con un valor de porcentaje. Luego vamos entonces a revisar nuestro ejemplo que corresponde a esta prueba de bondad de ajuste y que está relacionada con frecuencias esperadas desiguales. El enunciado de nuestro ejemplo dice que la Asociación Americana de Contaduría clasifica las cuentas por cobrar como actuales, atrasadas e irrecuperables. Las cifras de esta industria muestran que 60% de las cuentas por cobrar es actual, 30% es atrasado y 10% es irrecuperable. Luego, un despacho de abogados tiene 500 cuentas por cobrar, de las cuales 320 son actuales, 120 están atrasadas y 60 son irrecuperables. La pregunta que responderemos por medio de la prueba de hipótesis que vamos a realizar es: ¿concuerdan estas cifras con la distribución de la industria? Y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar que con la distribución chi cuadrada hemos estado trabajando pruebas de hipótesis que tienen que ver con variables cualitativas, las cuales se pueden clasificar en diferentes categorías. En nuestro caso, acá estamos viendo que nuestra variable de interés son las cuentas por cobrar. Entonces, y que estas pues se pueden clasificar de tres maneras. Podemos tener cuentas actuales, atrasadas e irrecuperables, es decir, tenemos estas tres diferentes categorías. Luego, además de eso, por medio de esta Asociación Americana de Contaduría, sabemos que esas cuentas por cobrar están distribuidas teóricamente de acuerdo a estas proporciones, que 60% son cuentas actuales, 30% son cuentas atrasadas y 10% son cuentas irrecuperables. Entonces, eso es lo que esta asociación marca como parte de sus registros, como parte de sus estudios. Es decir, es una información puramente teórica. Ahora, sin embargo, lo que vamos a hacer es venir y comparar la información que nos ha proporcionado este despacho de abogados con respecto siempre a las cuentas por cobrar que ellos tienen, en total 500, para lo cual se han obtenido los siguientes resultados, que tenemos 320 actuales, 120 atrasadas y 60 irrecuperables.
Entonces, en otras palabras, nuestra prueba de hipótesis se trata de que nosotros comparemos los resultados obtenidos por este despacho de abogados para verificar si en efecto están distribuidos en las proporciones que esta Asociación Americana de Contaduría ha establecido. Entonces, a eso vamos con esta prueba de hipótesis. Vamos a presentar la información que ahí tenemos por medio de una tabla. Tenemos nuestra variable cuentas por cobrar, clasificada en estas tres categorías: actuales, atrasadas y recuperables, y los respectivos porcentajes asociados a cada uno de ellos por la Asociación Americana de Contaduría. Luego tenemos acá a la derecha la frecuencia observada, que serían los datos obtenidos por el despacho de abogados. Entonces ellos pues lo presentan acá en cantidades de cuentas, ya sea actuales, atrasadas o irrecuperables. Y en el caso pues de la Asociación Americana nos está presentando no en términos de cantidades, sino en términos de porcentajes. Entonces, esta es la información de la cual partimos para poder efectuar esta prueba de hipótesis. Vamos entonces con la secuencia que venimos manejando sobre pruebas de hipótesis, y para ello establecemos nuestras hipótesis nula y alterna, en las cuales pues vamos a utilizar enunciados. A diferencia de las pruebas que hemos trabajado anteriormente, en donde decíamos que un parámetro era igual a un valor, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir nuestras hipótesis por medio de un enunciado, por medio de una afirmación. Nuestra afirmación, en el caso de la hipótesis nula, dice que las cifras obtenidas por la Oficina de Abogados concuerdan con los datos de la Asociación Americana de Contaduría. Es decir, estamos afirmando de que precisamente las cifras que esta oficina ha presentado se distribuyen de acuerdo a las proporciones que la Asociación Americana de Contaduría nos indica. Por otro lado, nuestra hipótesis alternativa, que nosotros aceptaríamos en caso de rechazar la hipótesis nula, queda definida como las cifras obtenidas por la Oficina de Abogados no concuerdan con los datos de la Asociación Americana de Contaduría. Luego, en el paso número 2, debemos seleccionar o identificar el nivel de significancia. Para nuestro caso, este nivel de significancia ya viene dado a través del problema y nos dice que es de 0.05. Entonces ya viene dado. Luego, en el paso 3, vamos a seleccionar nuestro estadístico de prueba o nuestra distribución de prueba. En este caso vamos a utilizar la distribución chi cuadrado o chi cuadrada por tratarse de una prueba de homogeneidad. En esta parte recordemos que se le puede llamar prueba de bondad de ajuste o se le puede llamar prueba de homogeneidad. En este caso, decir que estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste quiere decir que lo que queremos verificar es qué tan bien se ajustan los datos empíricos que hemos obtenido en una investigación con los datos teóricos que ya se tienen registrados. Entonces, por eso se llama bondad de ajuste, qué tan bien se ajustan esos datos. Y de otra forma, pues se le puede llamar prueba de homogeneidad precisamente porque queremos ver qué tan cercanos o qué tan parecidos son los datos que hemos obtenido empíricamente con los datos teóricos que manejamos. Y en este caso, pues yendo un poco más allá, no simplemente observando los datos a partir de una tabla, sino que aplicando métodos estadísticos para poder medir si es significativamente homogéneas la distribución que hemos obtenido empíricamente. Luego vamos con nuestro paso número 4, el cual consiste en formular una regla para la toma de decisiones. Recordemos que en esta prueba de chi cuadrada necesitamos dos valores para poder buscar el chi cuadrado crítico en tablas. Entonces, esos valores son, los que necesitamos son los grados de libertad y el nivel de significancia. En nuestro caso, vamos a calcular para esta prueba de hipótesis los grados de libertad por medio de la expresión K-1,
en donde K representa al número de categorías que tenemos. Y vamos a recordar que en nuestro caso, para la variable que estamos trabajando, que es cuentas por cobrar, la hemos clasificado de acuerdo a 3 categorías. Entonces, nuestros grados de libertad van a ser 3 menos 1. En otras palabras, nuestros grados de libertad son 2. Luego, con esta información, vamos a tablas. Entonces, buscamos ahí que para 2 grados de libertad y 0.05 de nivel de significancia, tenemos este valor de chi cuadrado, el 5.991. Quiere decir entonces que este es el valor crítico que nos separa nuestra región de aceptación y de rechazo. Por tanto, en base a este valor que acá hemos obtenido de tablas, se define nuestra regla de decisión, observando, por ejemplo, de que a la izquierda de este número tenemos la región de aceptación y a la derecha tenemos la región de rechazo. Entonces, en base a esa afirmación o esa información, planteamos nuestra regla de decisión, la cual dirá que se aceptará nuestra hipótesis nula siempre que el valor de chi cuadrado sea menor a 5.991, que en caso contrario vamos a rechazar la hipótesis nula y por tanto a aceptar nuestra hipótesis alternativa. Veamos entonces que mantenemos siempre esta secuencia ordenada de pasos para que al final, cuando lleguemos al paso 5 y nosotros calculemos un estadístico empírico, entonces se nos haga más fácil la comparación de resultados, la toma de decisiones y al mismo tiempo pues la interpretación de los resultados que obtengamos. Vamos entonces a nuestro paso número 5, en el cual pues vamos ahora a manipular los datos empíricos que esa oficina de abogados nos ha proporcionado. Entonces, para calcular el estadístico y luego tomar una decisión al respecto. Para ello, entonces, vamos a tener por acá esta tabla en la cual tenemos los datos ya resumidos. Primero, las cuentas por cobrar clasificadas en esos 3 tipos: actuales, atrasadas e irrecuperables. Los porcentajes asociados con cada una de ellas de acuerdo a la Asociación Americana de Contaduría y las frecuencias observadas por la oficina de abogados. Entonces, recordemos que para poder calcular nuestro chi cuadrado siempre debe existir lo que llamamos frecuencias esperadas. Entonces, y en la prueba de hipótesis que veíamos en la clase anterior, allá veíamos que la frecuencia esperada simplemente la distribuimos de la misma forma, equitativamente. Sin embargo, en este caso no se puede hacer lo mismo porque cada una de las cuentas por cobrar tiene asociado un porcentaje diferente. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si seleccionáramos al azar una de esas cuentas de la Asociación Americana de Contaduría, la probabilidad de que esa fuera una cuenta actual es del 60%. Y si comparamos con la probabilidad de que sea irrecuperable, que solo es el 10%, entonces podemos ver que esos datos son probabilísticamente significativos. Entonces, vemos que cada una de las cuentas tiene ponderado un valor de porcentaje diferente. Entonces, por esa razón, en el cálculo de la frecuencia esperada vamos a considerar lo siguiente, y es que si nuestra distribución de datos siguiera precisamente las proporciones dadas por la Asociación Americana de Contaduría, entonces deberían quedar distribuidas en estos porcentajes: 60% actuales, 30% atrasadas, 10% irrecuperables. Entonces vamos a vincular cada uno de esos porcentajes con el total de cuentas estudiadas por la oficina de abogados. Entonces, de ese modo, en las frecuencias esperadas tendríamos lo siguiente: si se cumpliera las proporciones teóricas, se debería cumplir entonces en nuestra frecuencia esperada que el 60% de estas 500 cuentas sean actuales, es decir, el 60% de 500.
Ese sería el valor esperado teóricamente si se manejaran esos porcentajes. Entonces, la forma de obtener esta primera frecuencia esperada es obtener el 60% de 500. De otra forma, nuestra operación aritmética sería 500 por 0.6, que es el porcentaje convertido acá a su forma decimal. Y en este caso obtenemos que ahí es 300. Para la siguiente celda, aquí observaríamos que si se cumpliera esta proporción con respecto a las cuentas, entonces acá se debería esperar que se tenga el 30% de 500. Entonces efectuamos nuestra operación 500 por el 0.3 y eso nos da 150. Del mismo modo, en el último caso, deberíamos esperar acá que el 10% de esas 500 cuentas sean irrecuperables. Entonces, multiplicamos 500 por 0.1 y eso nos da 50. Finalmente, obtenemos la sumatoria de los datos de esta columna y vemos que en las frecuencias esperadas obtenemos la sumatoria de 500. Acá debemos recordar que, como hemos mencionado en los problemas estudiados anteriormente, las frecuencias esperadas siempre deben sumar exactamente lo mismo que las frecuencias observadas. Entonces, esa es una característica primordial que siempre se debe cumplir. Entonces, acá podemos verificar que se cumple, de hecho, esa condición. Vamos ahora con el llenado de la última columna, que corresponde a estos valores que se obtienen restando frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado y dividiendo entre frecuencia esperada. En nuestro caso, para nuestra primera casilla sería frecuencia observada 320 menos frecuencia esperada 300, esa resta elevada al cuadrado y dividido entre 300, de manera que nuestro primer resultado es 1.333. Para el siguiente caso usamos siempre la misma fórmula, de modo que nuestra operación sería 120 menos 150, todo eso al cuadrado, dividido por 150, lo cual nos da 6. Ahí pues le he agregado 3 cifras decimales, en este caso ceros. Luego en el último resultado la operación sería 60 menos 50, todo eso al cuadrado y dividido por 50, que nos da 2. De nuevo le he agregado 3 ceros. Acá en los resultados de esta última columna estoy utilizando 3 cifras decimales para que al obtener la sumatoria, entonces se nos haga más fácil comparar con el chi cuadrado que hemos obtenido en el paso 4. Efectuamos la suma y eso nos da 9.333. Recordemos que la sumatoria de todas estas desviaciones al cuadrado y dividido por las frecuencias esperadas es nuestro chi cuadrado. Entonces, ese valor nos va a permitir comparar de acuerdo a nuestra regla de decisión si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Tenemos por acá la regla de decisión a la mano, la cual nos dice que se aceptará h sub 0 siempre que chi cuadrado sea menor a 5.991. Eso significa entonces que si inmediatamente acá nosotros comparamos, vemos que como en nuestro caso, nuestro chi cuadrado, que es la suma de esa última columna, es 9.333, ese resultado es mayor a 5.991. Por tanto, nuestra decisión debería ser de rechazar la hipótesis nula. Y si lo queremos ver de otra forma más sencilla, podemos llevar este 9.333 a la gráfica que tenemos en el paso 4 y comparar. Acá nos podemos fijar que ese 9.333, por ser un valor mayor a 5.991, queda a su derecha y por tanto queda en esta región que acá hemos denominado como región de rechazo. Por tal razón, entonces, se debe rechazar la hipótesis nula. Entonces, precisamente esa va a ser nuestra decisión. Rechazar nuestra hipótesis nula y, por tanto, nuestra interpretación del resultado o nuestra conclusión sería que las cifras obtenidas por la oficina de abogados
no concuerdan con los datos de la Asociación Americana de Contaduría. Quiere decir entonces que la diferencia primera que nosotros vimos acá entre frecuencias observadas y esperadas, sí es lo suficientemente significativa como para decir que esos datos no concuerdan con las proporciones que la Asociación Americana de Contaduría nos han dado. Entonces, de esa manera desarrollamos esta prueba de hipótesis que tiene que ver con bondad de ajuste y en este caso manejando frecuencias esperadas desiguales, las cuales vienen dadas pues por las diferentes asignaciones de porcentajes para cada una de las categorías.